Saludos a todos y todas. Desde el Centro de Servicios Financieros del SENA, les habla la instructora Hasblady Padilla Sanabria y este video va dirigido al programa de formación de gestión financiera y de tesorería. Y en este caso vamos a hablar sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia de acuerdo a la normatividad vigente. Primero que todo, debemos preguntarnos qué es contabilidad. Existen innumerables definiciones de contabilidad. La definición a la que llegó el Comité Técnico del Sistema Documental creado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública nos define. La contabilidad es un sistema de control de naturaleza económica que tiene como objetivo regular el tratamiento de la información económica, financiera y social que en desarrollo del objeto social se genera en el entorno o al interior de la empresa o ente económico. De acuerdo con esta definición, la contabilidad requiere de un conjunto de conceptos para poder desarrollarse. Precisa de criterios claros para la producción y conservación de la documentación que la respalda y necesita de unos lineamientos específicos. Todo lo anterior lleva a concluir que la contabilidad incorpora un proceso cuyo producto final son los estados financieros. La contabilidad en Colombia se llevaba bajo la normativa del Decreto 2649 de 1993 y Decreto 2650 de 1993. Es decir, Colombia se encuentra en etapa de transición y próximamente esta norma será reemplazada por las normas internacionales. Pero ¿por qué es tan importante la contabilidad? Porque la contabilidad es el soporte de todas las transacciones económicas y financieras que se realizan dentro de una empresa o de un ente económico. Por lo tanto, primero que todo, vamos a mirar cuál es la importancia de los principios contables. Y los principios contables abarcan las convenciones, reglas y procedimientos necesarios para definir las prácticas de contabilidad aceptadas en una época particular o en un momento dado. El Decreto 2649 de 1993, que es el que nos regula en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia hasta la fecha y que se encuentra en etapa de transición, es decir, hasta 2019, son un conjunto de postulados generalmente aceptados que norman el ejercicio profesional de la contabilidad pública. Pero cuando nosotros decimos que son un conjunto de conceptos básicos, ¿por qué son conceptos básicos? Porque establecen la presentación de la información financiera cuantitativa por medio de los estados financieros, porque han operado con efectividad en la práctica y han sido aceptados por todos los contadores en Colombia. La información contable es la base en la toma de decisiones de una empresa. Por lo tanto, es necesario que la información deba tener ciertas cualidades. En este momento las vamos a discriminar. La información debe ser comprensible, útil, pertinente, confiable y comparable. Esta clasificación de la información y las cualidades que debe tener la información contable se encuentran establecidas dentro del Decreto 2649 de 1993. La información contable es la base en la toma de decisiones de una empresa. Es comprensible cuando es clara y fácil de entender.
Por lo tanto, debemos ser totalmente claros cuando nosotros registramos un hecho económico dentro de la contabilidad de una empresa. Útil cuando es pertinente y es confiable. Pertinente cuando posee valor de retroalimentación y es oportuna. Confiable cuando es neutral, verificable y representa fielmente los hechos económicos. Comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes. Estas características se combinan para dar forma a los conceptos y principios que forman los principios de contabilidad generalmente aceptados, y estos reposan en el decreto 2649 de 1993. Vamos a hablar sobre los principios contables de acuerdo a este decreto. Los principios contables que tenemos bajo este decreto son ente económico. ¿Qué es un ente económico? Es una unidad económica organizada para llevar a cabo actividades empresariales. Es decir, toda actividad económica organizada es un ente económico. Un ente económico, cuando hablamos de ente económico, nos estamos refiriendo a sociedades de personas, sociedades de capital, entes no comerciales, entes económicos individuales. Estamos hablando tanto de personas como de personas jurídicas que se pueden conformar mediante una sociedad. El segundo principio es continuidad. Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y revelarse teniendo en cuenta si el ente económico continuará o no funcionando normalmente en periodos futuros. Este principio no tiene efecto cuando la empresa entra en proceso de liquidación, pero este hecho debe ser expresamente revelado en la razón social de la misma, precisamente para indicar que la continuidad cesará en un futuro muy próximo. Y como tercer principio tenemos unidad de medida. Los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en una misma unidad de medida y por regla general se debe utilizar como unidad de medida la moneda funcional. La moneda funcional es el signo monetario del medio económico en el cual el ente principalmente obtiene y usa efectivo. Para Colombia, el patrón de medida en el aspecto económico y financiero es el peso colombiano. Esto nos quiere decir que así la empresa maneje diferentes tipos de moneda, todos deben ser convertidos al peso colombiano y debemos expresar nuestros estados financieros en pesos colombianos. Como cuarto principio tenemos periodo contable. El ente económico debe preparar y difundir periódicamente estados financieros durante su existencia. Los cortes respectivos deben definirse previamente de acuerdo con las normas legales y en consideración al ciclo de las operaciones, por lo menos una vez al año, con corte a 31 de diciembre. El ente económico debe difundir estados financieros de propósito general. Cuando hablamos de estados financieros de propósito general, estamos hablando los que se encuentran establecidos dentro del decreto 2649 y que son 5: el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Al establecerse periodos contables o ejercicios, nace la obligación de cuidar que los ingresos de un ejercicio coincidan con los gastos y costos atribuidos al mismo, independientemente de que se pague o no en dicho ejercicio. Es decir, los ingresos y gastos deben registrarse en el ejercicio que corresponden. Por lo tanto, en las empresas se presentan estados financieros mes a mes, año tras año y también periodos intermedios, como lo pueden ser estados financieros bimensuales, trimestrales, semestrales. Y tenemos nuestro cuarto principio, que es valuación o medición.
Valuación o medición nos dice, tanto los recursos como los hechos económicos que los afecten deben ser apropiadamente cuantificados en términos de la unidad de medida. Con sujeción a las normas técnicas son criterios de medición aceptados el valor histórico, el valor actual, el valor de realización y el valor presente. Pero cuando nos están hablando de estos valores, debemos entrar a establecer qué significa cada uno de ellos. Y tenemos que el valor o costo histórico, las transacciones en las que incurre una empresa deben ser registradas a su valor de adquisición, producción o construcción. Es un concepto fundamental de la contabilidad que dicta registrar los activos al precio que se pagó por adquirirlos. Esta es una base más segura que el intento de estimar valores actuales. Como por ejemplo podemos decir, en el momento en que compramos un bien, el valor histórico es el valor de adquisición o costo histórico. Tenemos el valor actual o de reposición y es el que representa el valor en efectivo o en su equivalente que se consumiría para reponer un activo o se requeriría para liquidar una obligación en el momento actual. El valor de reposición se refiere al costo de reemplazar bienes perdidos, dañados, con el objeto de reemplazarlos con las mismas características al bien original. Valor de realización o de mercado es el que representa el valor en efectivo o en su equivalente en que se espera sea convertido un activo o liquidado un pasivo. En el curso normal de los negocios se entiende por valor neto de realización el que resulta de deducir del valor del mercado los gastos directamente imputables tales como comisiones, impuestos, transporte y empaque. Y por último tenemos en nuestro quinto principio valor presente o descontado. Es el que representa el importe actual de las entradas o salidas netas en efectivo o en su equivalente que generaría un activo o un pasivo. Una vez hecho el descuento de su valor futuro a la tasa pactada o a falta de esta, a la tasa efectiva promedio de captación de los bancos y corporaciones financieras para la expedición de certificados de depósito a término con un plazo de 90 días, la cual es certificada periódicamente por el Banco de la República. Sexto principio, esencia sobre la forma. Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo a su esencia o realidad económica y no únicamente en su forma legal. Séptimo principio, realización. Solo pueden reconocerse hechos económicos realizados y se entiende que un hecho económico se ha realizado cuando quiera que pueda comprobarse que, como consecuencia de transacciones o eventos pasados, internos o externos, el ente económico tiene o tendrá un beneficio o un sacrificio económico, o ha experimentado un cambio en sus recursos, en uno y otro caso razonablemente cuantificables. Octavo principio, asociación o relación de causalidad. Se debe asociar con los ingresos devengados en cada periodo los costos y gastos incurridos para producir tales ingresos, registrando unos y otros simultáneamente en las cuentas de resultados. Y el siguiente principio es mantenimiento del patrimonio. Se entiende que un ente económico obtiene utilidad o excedentes en un periodo únicamente después de que su patrimonio, al inicio del mismo, excluidas las transferencias de recursos a otros entes realizadas conforme a la ley, haya sido mantenido o recuperado. Esta evaluación puede hacerse respecto del patrimonio aportado o del patrimonio físico. Y tenemos como otro principio revelación plena. El ente económico debe informar en forma completa, aunque resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente la situación financiera,
los cambios que ésta hubiera experimentado, los cambios en el patrimonio, el resultado de sus operaciones y su capacidad para generar flujos de efectivo. Este principio se satisface a través de los estados financieros de propósito general, de las notas a los estados financieros con la información emitida o por la gerencia sobre la situación financiera y sobre la ejecución del control interno. Otro principio que tenemos, de acuerdo al decreto 2649, es materialidad o importancia relativa. Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Este principio obliga a analizar y concertar acerca de las consecuencias que puede tener un hecho económico y si es o no adecuado figurar en la información financiera. Y por último principio, tenemos características y prácticas de cada actividad, procurando en todo caso la satisfacción de las cualidades de la información. La contabilidad debe diseñarse teniendo en cuenta las limitaciones razonablemente impuestas por las características y prácticas de cada actividad, tales como la naturaleza de sus operaciones, su ubicación geográfica, su desarrollo social, económico y tecnológico. Pero, queridos aprendices, como les venía diciendo, Colombia se encuentra en una etapa de transición. En estos momentos estamos implementando las normas internacionales de información financiera. Las normas internacionales de información financiera para el caso colombiano están conformadas por los marcos técnicos normativos expedidos para cada uno de los 3 grupos incluidos en el direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y teniendo en cuenta que con la Ley 1314 del 2009 se le da la autoridad al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y al Ministerio de Hacienda para que reglamenten la norma internacional en Colombia. Estos 2 ministerios clasifican la contabilidad en 3 grandes grupos: NIF para pymes, NIF plenas o NIF full y NIF para microempresas. NIF para pymes la tenemos en el decreto 3022 del 2013. NIF full o NIF para grupo 1 lo tenemos en el decreto 2784 del 2012. Y NIF para grupo 3 lo tenemos en el decreto 2706 del 2012. Estos 3 decretos ya han presentado diferentes modificaciones que se han venido desarrollando a partir del 2012. Las normas internacionales de información financiera son un conjunto de estándares técnicos que establecen los criterios para reconocer, medir, presentar y revelar información financiera en los estados financieros de propósito general de una entidad que se encuentra bajo la hipótesis de negocio en marcha. De acuerdo al documento de orientación técnica emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, las NIF se centran en los estados financieros. Es importante entender que los estados financieros provienen del sistema contable, pero sí es cierto que el propósito de las NIF son los estados financieros de propósito general y no propiamente la contabilidad. El IASB, que es el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera, emite las normas internacionales de información financiera, o como lo podemos encontrar con las siglas IFRS. Esto es patrocinado por el IFAP, que es el Instituto Americano de Contadores Públicos. Los 4 elementos mencionados en la definición, que son reconocimiento, medición, presentación y revelación, están referidos a los estados financieros. Esto se puede corroborar en el párrafo 4.37 del marco conceptual para la información financiera, que indica como principios de los estados financieros bajo NIF estos 4 elementos: reconocimiento,
se denomina reconocimiento al proceso de incorporación en el balance o en el estado de resultados de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente, satisfaciendo además los criterios para su reconocimiento establecidos en el párrafo 438. En el momento en que vamos a hacer un registro contable, debemos tener en cuenta este primer principio: cómo vamos a reconocer ese hecho económico. Segundo, medición. Por su parte, el párrafo 4.54 dispone: medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros para su inclusión en el balance y el estado de resultados. Que este concepto de importe monetario para nosotros es lo mismo que valor monetario, y quiere decir que vamos a tener que entrar a determinar cómo vamos a medir ese hecho económico, dependiendo del costo. Presentación. El párrafo CC37 dice con respecto a la presentación de información financiera que sea relevante y represente fielmente lo que pretende representar, ayuda a los usuarios a tomar decisiones con más confianza. Es importante la presentación de la información contable dentro de los estados financieros y que sea clara, que sea útil, que sea relevante, que sea comprensible, que sea comparable. El cuarto principio es revelación. Finalmente, la NIC 1.47 dispone: esta norma requiere revelar determinada información en el estado de situación financiera o en el estado o estados del resultado del periodo y otro resultado integral, o en el estado de cambios en el patrimonio, y requiere la revelación de partidas en estos estados o en las notas. El alcance de la nueva regulación que se ha expedido en los nuevos marcos técnicos normativos no regulan el manejo contable, sino el reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información financiera en los estados financieros de propósito general. Ahora vamos a hablar de las cualidades de la información contable bajo la norma internacional de información financiera. El marco normativo internacional estableció 9 cualidades básicas para la información financiera presentada bajo normas internacionales de información financiera NIF. Estas 9 cualidades, que no son del todo novedosas frente a las cualidades ya existentes en el decreto reglamentario 2649 de 1993, fueron divididos para efectos de la normativa internacional en 2 secciones: cualidades primarias y cualidades secundarias. Así, cualidades primarias. Tenemos 4, que son comprensibilidad, relevancia, que sea útil, confiabilidad y comparabilidad. Necesitamos que la información sea comprensible, que sea relevante, que sea útil, que sea confiable y que sea comparable. Es importante que cada vez que se realice un hecho económico, se registre dentro de la contabilidad, tengamos en cuenta estas 4 cualidades primarias, pues ya que son las que en su producto final nos van a mostrar los estados financieros, y es importante entregar información clara y fidedigna a la administración. En este grupo de cualidades primarias corresponde completamente con las cualidades de la información contable establecidas en el decreto reglamentario 2649 de 1993. Entonces se puede decir que hasta el momento no nos han cambiado nada referente a lo de las cualidades que debe tener la información contable. Cualidades secundarias. En las cualidades secundarias podemos encontrar algunos de los principios establecidos en el decreto 2649 de 1993, como lo es materialidad o importancia relativa. La información contable debe otorgar privilegios a las partidas con mayor influencia en la toma de decisiones. Fidelidad representativa, que debe existir plena correspondencia entre las mediciones realizadas contablemente y los hechos económicos que ellas representen. No lo encontramos por ese concepto, pero sí hemos tenido principios que obedecen a esta cualidad.
Revelación plena. Este es un principio que también lo teníamos plasmado en el decreto 2649 y habla de que la información debe ser suministrada sin reservaciones, de forma clara y sencilla para facilitar la lectura de todos los terceros interesados. Prudencia. Prudencia también la encontramos en el decreto 2649 como principio. En ninguna circunstancia los activos e ingresos pueden ser sobreestimados ni los pasivos y gastos subestimados. Lo que nos quieren decir acá es que en el momento en que no podamos tomar un reconocimiento de un activo o un ingreso, de un pasivo o un gasto, debemos procurar no sobreestimar este ingreso o activo ni subestimar este pasivo o gasto, porque esto puede ocasionar grandes errores dentro de la información contable. Neutralidad. Neutralidad nos quiere decir que la información financiera bajo NIF debe estar totalmente libre de sesgo y o perjuicio. Debemos ser totalmente objetivos en el momento de reconocer un hecho económico dentro de la contabilidad. Finalmente, es muy importante tener en cuenta que bajo el marco normativo internacional, todas estas cualidades, tanto primarias como secundarias, deben verse reflejadas en el Manual Interno de Políticas Contables. Y como actividad a desarrollar, vamos a realizar una matriz de semejanzas y diferencias de las cualidades de la información contable y los principios de contabilidad bajo Decreto 2649 de 1993 y bajo NIF. Y como segunda actividad, vamos a realizar un ensayo donde usted dé su punto de vista frente a la importancia de la aplicación de los principios de contabilidad de acuerdo a la normatividad vigente. Las fuentes para este vídeo fueron Decreto 2649 de 1993, el documento de orientación técnica 001 de contabilidad bajo los nuevos marcos técnicos normativos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y el módulo 2 de los conceptos y principios generales emitido por la IASB. Las imágenes fueron de Google Imágenes. Muchísimas gracias por su tiempo.